Pero bueno, yo a ti, Chema, mira, yo a ti te conocí ¿Sí? por las jornadas de la UDIMA, que dije, Ah, mira, tiene un buen título esto de inserción laboral en el ujú. mundo de L. Digo, jo, a ver si por casualidad los que somos profesores de online, somos emprendedores, a ver si por casualidad hablan de algo de cómo emprender en el No, L online, ¿no? Y sí. justamente creo que era la última mesa, La en la última, mesa número justo. 4 Ujú, nos vi algo como otras experiencias. Y dije, mira, estos ujú. son los alternativos, a ver si por Exacto. casualidad aquí. Y claro, vi a un tal José María Romero que hablaba de algo de asesoría o algo Algo así de raro asesor por de... ahí. Sí. Exacto. Y dije, a ver, ¿qué es esto? Le voy a llevar al podcast, oye, que nos lo explique. Oye, Chema, ¿qué es esto? Para la gente que nos esté escuchando, ¿qué es esto de asesorar en L o gestionar centros educativos? ¿En qué consiste tu Pues profesión? lo primero, darte las gracias por darme este huequito, ¿vale? Por dejarme participar en tu podcast y bueno, qué es gestionar o qué es asesorar el ERE. Son dos cosas distintas. Una es gestionar un centro de L, todo el mundo creo que más o menos entendemos que puede ser llevar el día a día de un centro de L, pero qué es asesorar, es ayudar básicamente a todas aquellas personas que o bien ya lo están gestionando o bien lo quieren crear a hacerlo de la mejor manera posible, adaptándose siempre a su realidad de centro, o sea, al centro que quieren ser en algún momento o al centro que les gustaría ser y al contexto donde están. Entonces, asesorar es un poquito esas dos líneas. Vamos a ayudar a mejorar lo que ya existe de alguna manera o vamos a crear algo que no existe en función de también lo que yo quiero conseguir. Ujú, ujú. Y con asesorar centros, ¿te refieres a centros físicos, las típicas academias de español de ¿Mm? educación no reglada, o también asesoras Online escuelas también. online? Online también. Ahora, por ejemplo, estoy con un proyecto bastante interesante en Santiago de Chile, Ujú. que son un grupo de personas que quieren crear una escuela online y estoy con ellos. O sea que al final también me sirve a mí para aprender nuevos contextos, nuevas realidades, pero me da igual que sea un centro físico que un centro online, una escuela online. Ujú. ¿Y cómo terminas como asesor? Me parece que vienes del L, ¿no? De la enseñanza. Vengo del mundo de L, sigo conectado con el mundo de L, con algunas clasecitas, también doy clases de uni, bueno, muchas cosas afortunadamente. Acabo aquí porque allá por el año 2011, 2012 tuve mi primer contacto real con el mundo de L y empecé a ver algunos fallos a la hora de gestionar un centro, o como yo entendía la gestión casi humana de un centro educativo. Por suerte empecé a gestionar centros de idiomas, centros de L con alguna experiencia, como hemos comentado, con una universidad bastante importante y me di cuenta que faltaba formación, que faltaba sensibilidad, que muchas veces no eran los docentes los que gestionaban el centro de L, sino que eran otras personas, no critico, simplemente estaban ahí por circunstancias, y Ujú, que faltaba un poco de sensibilidad a la hora de dotar de importancia a la gestión. Es decir, un centro de L se caracteriza por las clases de L, por la oferta ujú, formativa, por el docente, pero ¿qué pasa entre bambalinas? claro. Que es al final lo que realmente potencia lo anterior. Mm, Entonces me di cuenta que había ahí un poquito como de ausencia. Por suerte, en alguna uni me dejaron dar cursos de gestión específica en él o de creación de centros y poquito a poco he ido desarrollando ese papel de asesoría o de experto, por así decirlo, en gestión. ujú. O sea, que digamos que detectas como una necesidad, ¿no? Ujú. De, digamos, que quizá la versión, no digamos, la vertiente de formación, de enseñanza estaba bien cubierta, pero en Ujú. cambio había, digamos, unas necesidades en cuanto, pues, oye, poner en funcionamiento lo que son las empresas o los centros Exacto. educativos, ¿no? Desde lo Ujú. más básico, desde crear la estructura comercial o administrativa hasta crear la oferta formativa. Evidentemente, no todos los profesores de L luego sabemos o saben gestionar un centro de L, crear una oferta formativa, crear un Claro. curso, una política comercial, crear redes sociales, crear todo eso. Entonces, faltaba esa formación o esa experiencia que a mí también me faltaba cuando empecé en todo esto. Entonces, como me faltaba, fui aprendiendo y fui notando que faltaba en muchos sitios más. Entonces, bueno, digamos que de ahí nace esta idea de cómo la gestión educativa realmente puede hacer mejor un centro más allá de lo mucho bien que hacen los profesores y todo lo demás. Ujú. Entonces entiendo, bueno, que vienes como profesor de L y que tú poco a poco te Ujú, vas formando dentro de lo que ujú. es esto del mundo de la gestión. Exacto. Chema, ¿cómo ves de importante haber sido primero profesor de L o al menos conocer lo que es la enseñanza del español como lengua extranjera y luego poder gestionar estos centros o al menos ayudarles y echarles una mano? Es indispensable. Voy a utilizar ese término. Evidentemente, para gestionar un centro educativo, antes tienes que haber estado en aula,
todo el tiempo posible y haber aprendido mucho, porque cuando tú diriges un centro y te viene un profesor con una demanda, con una solicitud, lo tienes que entender porque tú también has sido profesor y puedes entender esas demandas. Pues el profesor me pide esto, me pide lo otro, lo entiendo. No puedes asesorar a alguien a dirigir un centro si tú no, primero, no has estado en aula y no lo has dirigido previamente. Entonces, creo que la dualidad de mi perfil ahora como asesor se basa en mi experiencia como docente, no solamente en L, sino por suerte en otros contextos. Entonces, sería un poco, casi que diría, bastante erróneo dedicarme a esto sin haber estado en aula y sin seguir en aula, que creo que también es importante. Mm. Y esto lo que luego arrancas con lo que se llama Beco Formativa, que Beco es formativa. es tu empresa. ¿Cuándo empieza todo esto, Chema? Pues mira, todo esto empieza, te voy a dar la fecha exacta para que veas que a veces los emprendedores somos un poco locos. Mm. El 26 de marzo del 2020, es decir, en pleno confinamiento, unas semanas antes dejé un puesto que tenía como director de una universidad privada porque no estaba del todo cómodo, por así decirlo, y dije, es mi momento, voy a emprender, voy a montar algo y creé esta asesoría Beco Formativa. Beco es una palabra en portugués porque durante 4 años y pico viví en Lisboa, en Portugal, y el nombre de mi calle era Beco, entonces me quedé con esa palabra. Entonces, nace en ese momento en el que también empecé a percibir que muchas escuelas tenían que cambiar su manera de actuar de un día para otro. Entonces, vi que en ese momento podía tener cabida la idea de Beco Formativa. Vale, entonces digamos que nace en un contexto pues, de pandemia, ¿no? En la cual Totalmente. muchos, en tu caso, centros educativos, a mí me pasó con profesores particulares, pues oye, tienen la necesidad y la obligación de saltar a la enseñanza online y de adaptar pues todas sus clases o al menos todos sus servicios y productos muchas veces pues a un formato digital. Totalmente. Em, ¿Cuáles fueron estos obstáculos que tú encontraste? Es decir, cuando a ti te llamaron, contactaron contigo para que les echases una mano en esta digitalización, en este salto a la enseñanza online, ¿qué obstáculos, qué problemas encontraste a la hora de digitalizar todo? O al menos, no sé, igual también de montar la academia online. Sí, en este caso, durante esos meses tuve la suerte de vivir dos realidades. La gente que ya tenía una escuela y quería digitalizarlo o hacer algo, y la gente que en ese momento dijo, lo voy a montar, me lanzo para ello. Entonces, por un lado, las escuelas que ya existían, las principales dificultades eran cómo podían empezar a estructurar una oferta formativa online, que no es fácil, que no es conecto Zoom y me pongo a hablar, Claro. como tú bien sabrás. Entonces, durante, me acuerdo, una escuelita de Granada, bueno, algunas escuelas en las que estuvimos colaborando, que era reestructurar primero la oferta comercial, porque había que reestructurar la oferta formativa, tema de horarios, tema de programas, tema de actividades y recursos, y luego también algún tipo de formación muy específica que había algunos profesores y algunos directivos de cómo utilizar, por ejemplo, Zoom, que en ese momento pues, era el que más utilizaba. Entonces, digamos que en ese momento creamos una estructura básica, por así decirlo, para que pudiesen empezar a dar clases online, pero cambiando todo lo que ya tenían, porque incluso, claro, eran escuelas que utilizaban manual físico, por ejemplo, y cómo tenemos que darle la vuelta a todo esto para poder ofrecer algo a través de Google Drive o de Google Forms y todo. Entonces, digamos que por suerte tuvimos ahí algunas escuelillas, tuve algunas escuelillas con las que estuvimos trabajando, y luego también me encontré con problemas de profesores que se dedicaban a la parte online, pero sin una estructura a lo mejor de divulgación o sin una estructura bien creada con su página web. Entonces, creamos una página web, vimos cómo se podían crear páginas web, cómo crear una política, dónde tirar contactos comerciales. Entonces, bueno, bebí un poco de las dos realidades, aprendí muchísimo, pero las principales dificultades, una, era la adaptación de lo físico a lo virtual, y dos, de lo virtual al nuevo contexto de lo virtual, a cómo empezar a que la gente me conociese como docente. Te pasó justamente lo mismo que a mí. Cuando pasó esto de la pandemia, me acuerdo que en aquel entonces hacíamos como tertulias de profesores online, ¿no? Donde nos juntábamos bastantes y justamente en plena pandemia pues hicimos una. Y me acuerdo que éramos un montonazo. Y la principal preocupación que tenía el profesor era cómo trasladar todo esto, material físico, todo este manual con el cual siempre habían estado haciendo las clases, incluso Claro, las tarjetitas, los juegos, las actividades, todo. a un formato online. Y están muy preocupados. Y es que en el fondo tampoco era algo tan complicado Claro. moverlo, pero era la principal preocupación.
Y creo que eso se solventó más o menos bien. Lo Sí, que yo no se creo que sí. solventó es el segundo punto que tú comentas, que es esto Ujú. de darse a conocer, de crear una Claro, marca online y todo exacto. esto. Que es muy complicado, realmente. Mm, Tú esto, Chema, ¿cómo lo ves? No sé si has visto algún cambio desde que empezaste esto hasta ahora. ¿Ves que está progresando bien o crees que Sí. todavía, pues, a nivel individual, sobre todo a muchos profesores, les cuesta esto de darse a conocer y sobre todo luego vender sus servicios? Es normal porque a ver, cuando te formas como docente o cuando eres docente, te formas como docente, no te formas como, vamos a utilizar la Claro. palabra, como comercial, Ujú. evidentemente. Entonces, lo más difícil de todo es dar ese giro. Vale, soy profe, pero es que ahora tengo que ser comercial de mí mismo. Entonces, hay ciertos profesores que sigo en redes y que veo por ahí que sí que es verdad que han dado un giro, han dado un salto y lo hacen bastante bien. Hay otros docentes que evidentemente todavía les cuesta un poco. ¿Por qué? Porque les cuesta romper la barrera de ahora soy un producto, ahora soy una imagen. Entonces, y crear una imagen online hoy en día es muy complicado porque estamos expuestos ante miles de imágenes de otros docentes. Entonces, la principal dificultad que veo es esa, que muchos docentes todavía no entienden que deben crearse una marca personal online o que deben potenciar su página web, sus redes sociales, que todavía siguen un poquito con lo que hacía en 2019 y eso evidentemente hoy en día ya no vale, ya no tiene cabida del todo. Hay que dar un saltito, hay que dar otra serie de productos, otra serie de imagen y todavía les cuesta a algunos un poquito, pero también entiendo que es normal. Evidentemente, de esto estamos aprendiendo todos y aprendemos todos los días, evidentemente. Y bueno, quizá en los planes de formación de L deberían empezarse a tratar estos temas también. Ujú. Ahora vamos a hablar esto de la formación en Mm. emprendedurismo en todo el L. Pero siguiendo con esto que estás comentando, ¿tú crees que esta dificultad que tiene el profesor a la hora de emprender es una cuestión más de mentalidad? De que muchas veces pues, quizá el profesor no quiere emprender o Mm. no se siente cómodo vendiendo, o es más bien pues, una carencia de formación a raíz de lo que tú has comentado, quizá de una oferta formativa en el de emprendedurismo? Pues casi que es un mix de las tres partes. Empezamos por la formación. A ver, si coges un programa de formación de un máster de L, todavía el término emprendimiento no está metido. No lo critico, evidentemente, porque no es criticable, pero bueno, todavía falta esa visión. Sí que es verdad que en algunas unis ya empiezan a hacer cosas, lo que tú comentabas de la Udima, por ejemplo, que fue una experiencia Sí. maravillosa. Entonces, de base, en formación nos falta. Segundo, los docentes no se ven como lo que hemos comentado antes, como un elemento, como un recurso comercial también. Les Claro. falta esa, vamos a decir, esa percepción de sí mismos como un elemento que se tiene que vender. Ujú. Y en tercer lugar, creo que en muchos casos el concepto emprendimiento y el concepto docencia están peleados y no termino de entender por qué. Porque al final cuando tú montas una academia estás emprendiendo un negocio. Es verdad que el concepto de emprendimiento está muy manido, quizá haya estado muy quemado en algunos contextos. Entonces a los profes todavía nos cuesta ver la parte importante de lo que es una gestión, de lo que es lo comercial, de lo que es lo vendible. Nos cuesta un poquito. Tenemos ahí, todavía seguimos con esa visión romántica e idealizada de la educación, pero es que eso hay que venderlo. Si no, no me lo compra nadie. Si no me lo compra nadie, no doy clase. Entonces, bueno, digamos que es un mix de las tres cosas que te has comentado. Ujú. Has hecho el mismo diagnóstico que yo hago, que parece como que el mundo académico y el mundo pues, comercial está un poco Se pelean. enfrentado. Mm. Pero bueno, me parece curioso. No sé si yo aquí añadiría otro Mm. factor, no sé si estás de acuerdo conmigo, y es un poco la autovaloración del propio profesor de él. Es decir, Mm. yo al menos me he encontrado, sobre todo, pues profesores que no entienden que muchas cosas de las que están haciendo, sobre todo de forma gratuita, sobre todo creación de material, que comparten Mm. altruistamente, todo eso se podría vender y se podría generar un Perfectamente. beneficio. Y el Mm. profesor no lo ve o no lo entiende, incluso lo critica cuando alguien, un profesor externo, pues hace justamente esto, Mm. lo de vender material. ¿Tú crees que también podríamos añadir aquí no sé, un factor de autovaloración, de que el propio Sí. profesor, pues, oye, no... Mm. Sí, sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Muchas veces hay profesores, tú dices tú, que comparten cosas que son maravillosas por Mm, Instagram, por Twitter, tal, y dices tú, joder, sin darte cuenta, estás teniendo aquí un producto para vender. O sea, no quiero decir que todo sea vendible, evidentemente, pero leche, si tú eres capaz o sabes hacer una cosa bien, se te da bien, lo que sea, ¿por qué no pruebas? Al final, esto es probar. Entonces, quizás los profesores se menosprecian por lo que tú dices, por esa eterna batalla entre soy profe pero no vendo.
o no me tengo que vender. Entonces, ese menosprecio que se tiene hacia las cualidades, que quién va a querer mis infografías o quién va Claro. a pagar 4 euros por un tal. Alguien lo pagará. ¿Por qué? Porque alguien está, justo hoy, alguien lo está empezando en el mundo de L. Y yo subo una diapositiva que le gusta. Le eché, pues que me la compre, evidentemente. Y no pasa absolutamente nada. O sea, no por vender cosas vamos a mercantilizar en exceso un sector, evidentemente. Porque entonces todos los sectores estarían mercantilizados y todos serían malos. No pasa nada por ciertamente comercializar en el mundo educativo. Todo lo contrario, porque cuando tú comercializas un producto estás enseñando a otra persona a hacer algo. Y, oye, ¿cuesta dinero? Sí, efectivamente, pero Claro. si me hago un máster de 6.000 euros, ¿por qué no voy a comprar infografías cuando me pueden servir para el aula? Sí, sí, no, lo has apuntado bien, ¿no? Sobre todo profesores que están dispuestos a invertir en su educación en un máster universitario, pero no tanto en lo que hacen otros profesores que igual les puede servir para sus clases, ¿no? Me parece Totalmente. curioso, sí. Lo que te voy a preguntar ahora, Chema, es, Sí. ¿tú crees que todo profesor de L puede montar un negocio, sus clases online? Me refiero a un perfil de profesor que nos esté escuchando en estos momentos, que quiera lanzarse con sus clases online, con su propia academia online, y diga, quiero empezar. No sé si es posible empezar o no sé qué necesito para empezar. ¿Tú qué consejo darías a alguien que quiera iniciar con su negocio? Lo primero que daría es, o sea, el primer consejo que daría es que hiciese un análisis de quién es él o ella como profesor y Ujú. qué tiene que ofrecer y también como persona, porque en la cabeza suena muy bien, voy a montar mis clases online, tal, pero luego me digo, yo voy a ser capaz, o sea, primero piensa en ti como persona, luego piensa en ti como docente. Si en ese ejercicio de introspección, de análisis interno, de autoevaluación, eh, no vas a poder primero disfrutar del proceso, porque es un proceso, tú sabrás, bastante complicado montar algo por tu cuenta. Y si no disfrutas del proceso, ya está condenado al fracaso. Es casi que al 80%. Entonces, primer consejo, piensa en ti. Hey, quiero hacerlo, tengo las herramientas, tengo las actitudes, motivaciones, realmente me interesa esto. No, fuera, ya está. Sí, vale, ahora voy a pensar, segundo consejo, piensa en lo que necesitas tener para montar todo esto. Necesito pues un ordenador y necesito tal, y necesito formarme en esto. Perfecto, ya estás haciendo como un plan de formación porque enseñamos, pero también somos aprendientes en todo esto. Entonces, ¿qué necesito? Tal. Y una vez que tengo ya, estoy preparado, ¿qué necesito? Lo he aprendido, ahora, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, estos 3 pasos, Sergio, son meses Claro. de pensar y hojas en sucio y posits y tal. Consejo, no os lancéis sin tenerlo todo bien estructurado porque primero vais a perder tiempo y eso no vuelve, vais a perder dinero, tampoco vuelve y os vais a quemar. Entonces, a lo mejor podéis perder una oportunidad única y muy buena de emprender porque no lo habéis planificado previamente. Con muchos profesores con los que he trabajado vamos a decir, 2 últimos años, desde 2020, en lo que más me centraba era vale, vamos a analizar realmente qué es lo que quieres hacer y qué necesitas. Y muchos profesores con ese tiempo, con ese análisis que hacíamos, decían, realmente no lo hago, no puedo Claro. hacerlo. Oye, pues te lo agradezco, me decían, te lo agradezco porque me he dado cuenta que no lo puedo hacer. Y yo te lo agradezco a ti porque creo que hemos evitado un quemado en el futuro. Sí, 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 o sea, te pasa lo mismo que a mí, que también me doy cuenta de mis sesiones de asesoría con profes de que realmente ellos no quieren emprender. O sea, ellos Claro. quieren un empleo, pues oye, bien pagado, donde permita pues dar clases, que es lo que a ellos les gusta, pero meterse en todo este cacao de dar clases, pues esto, ¿no? O sea, es decir, que digamos que, no sé, Chema, ¿tú crees que no todo el mundo está hecho para emprender? No todo el mundo está hecho para aprender. O sea, por mucho que nos vendan emprender es bueno y emprender es bueno y lo que tú quieras, no todo el mundo vale. No podríamos decir una cifra de 60-70% porque es complicado, pero no todo el mundo vale porque no todo el mundo tiene la capacidad de tolerar la frustración, de tener los medios, de saber lo que hay que hacer, de preocuparse. Hay gente que sirve para estar en su centro de trabajo. Oye, perfecto, todos hemos pasado por ahí. Y gente muy poquita, la menos quizá, que Ujú. sí que sirve para o está capacitado o capacitada para emprender. Ujú. ¿Cómo valoras el factor tecnológico? Me refiero porque hay muchos profes que tienen mucho miedo, creen que Mm, esto de las clases online es como, "Oye, Dios mío, tengo que aprender muchas cosas", y es algo que les echa para atrás. ¿Tú, sí, tú, tú cómo crees que es importante el factor tecnológico, sobre todo a la hora de emprender un negocio online, una academia online? es fundamental porque ¿nos da miedo el uso del teléfono móvil? No, lo tenemos ahí a mano. Evidentemente vamos a
no podemos tener miedo a unos recursos que nos vienen bien para trabajar o para relacionarnos con la gente. Lo que tenemos que hacer es no saber manejar todos los recursos, porque es imposible, pero sí ser lo más competente posible en aquellos que simplemente necesite. ¿Tengo que dar clases por Zoom? Me preparo Zoom. Zoom es un aliado. Las herramientas digitales, las TIC, son aliados fantásticos o aliadas fantásticas para dar clase. Pero no solamente para dar clase, para hacer trámites, para cualquier cosa. Si le tengo miedo a las TIC, no puedo manejarme en este contexto, porque incluso aunque esté en un aula física, necesito las TIC en algún momento de las clases. Entonces, hay que perder ese miedo, pero yo creo que el miedo, no sé qué piensas tú, Sergio, el miedo está por la sobre exposición a recursos TIC. O sea, cuando estábamos en pandemia, Zoom no lo conocía nadie y locura, Canva, Geniali. La parálisis por análisis que llaman siempre. Exacto, o sea, hay tanto que lo que creo que el miedo, a lo mejor estoy equivocado, ¿eh? El miedo no es al uso, sino a la elección. ¿Qué elijo? Hay tanto. Oye, pues tú eres un profesor tal, pues tía, Canva, pim, pam, pim, 4 cositas. No necesitamos mandar cohetes espaciales para dar clases online. Vamos a centrarnos en lo básico. Entonces, perded el miedo, pero sobre todo perded el miedo al tiempo de análisis. Analizad todas las herramientas disponibles, desechad las que no os sirvan y elegid y potenciad las que sí os sirvan. Yo siempre digo que esta es una profesión más de hacer que no tanto de analizar, ¿no? Que tienes que hacer sobre todo muchas cosas y a la gente es cuando le da miedo, ¿no? Es cuando marca la diferencia que no hace, se empapa de mucha información, ve muchas cosas, pero luego no hace. Claro, sí. Todos hemos pasado por ahí. O sea, por ejemplo, cuando nos confinaron el año pasado, vuelvo a eso, yo estaba dando clases en la universidad y de un domingo a un lunes tuve que digitalizarme las clases online. O sea, no dormí, evidentemente. Al principio era como, madre mía, no sé qué tal. Dije, que tampoco es tan difícil. O sea, que no pasa nada. Vale, hay que perder esos miedos. Y Chema, ¿cómo ves el futuro? Me refiero al futuro de estos profesores emprendedores, de estos pues, docentes de español, que un día pues, oye, deciden que ya se han cansado, como yo me cansé del mundo de las academias, de trabajar, que quieren abrir su propio centro educativo, ya sea presencial o ya sea online, y vivir pues, de su propio negocio. ¿Tú eres optimista con esto? ¿Crees que es una tendencia que vamos a ver cada vez más en el futuro? Sí, porque además lo tenemos que ver desde el punto de vista sociológico. Es decir, quizá ya no tenemos, o incluso voy a decir nuevas generaciones, que no somos tan mayores, pero bueno, las nuevas generaciones les cuesta mucho ya tener la idea preconcebida de atarse a un sitio. Les gusta experimentar y experimentar no es malo, ni mucho menos. Entonces, creo que el futuro para este tipo de docentes que quieren emprender, que incluso se puede emprender trabajando en otros sitios, es decir, que no perdamos esa doble posibilidad. Es bueno porque cada vez tenemos más medios, tenemos más facilidades, hablo de facilidades técnicas, incluso fiscales en algún momento, y veo que hay ganas de crear cosas nuevas y de emprender, utilizo la palabra emprendimiento, y de hacer cosas por uno mismo, por una misma. Entonces, veo el futuro bastante bueno en ese sentido. Lo que me gustaría que sea bueno, pero que la gente no se queme. Eso es lo importante. Por eso es importante ese análisis de, oye, ¿qué quiero hacer? ¿Estoy capacitado, capacitada? Y todo eso. Pero veo un futuro bastante optimista, sinceramente. Yo siempre digo que cuanto más seamos aquí, pues mejor, más fácil. O sea, más fácil es luego hacer negocios con gente que se dedica a lo mismo que tú, a hacer networking, que eso te lo escuché también en las jornadas, ¿no? La importancia del networking. Tú eres fan del networking. A mí me encanta. O sea, yo paso más tiempo, de hecho tú y yo hablamos por LinkedIn, yo paso más tiempo en LinkedIn que en mi casa, como quien dice. Entonces, el networking, que hay gente que dice, ¿networking qué es? ¿Es una palabra en inglés? Bueno, es hacer relaciones profesionales. Son fundamentales. Lo que decíamos antes de la marca personal. A mí nadie me va a conocer en Helsinki si yo no contacto con alguien de Helsinki y hablo y no sé qué y tal y cual. Yo no voy a conocer gente, no voy a aprender de otras experiencias de docentes si no contacto con ellos. También es otra cosa que la gente, los profes tienen miedo a, yo no me expongo mucho, no quiero conocer a nadie porque no sé qué, porque tal. Sí. Hay que conocer gente porque a lo mejor yo hablo contigo que tú estás en Salamanca ahora y resulta que tú conoces no sé quién y yo digo, Sergio, yo conozco un alumno que... ¡Pum! Y al final vivimos de eso, somos seres sociables y en el mundo laboral hoy en día mucho más. Y tenemos muchas facilidades hoy en día a través de Instagram, por ejemplo, o Twitter para hacer contactos. Es fundamental el networking.
Tarea obligatoria. Eso le tengo que poner también Tarea los obligatoria. másteres de él, ¿eh? Cómo hacer networking y cómo pues, potenciar tu marca online colaborando con los demás, que de eso se trata. Exacto, exacto. Chema, alguien que se haya enamorado de tu voz, de tus servicios, de tu conocimiento, de esto de que es gestionar centros educativos, ¿dónde Sí. te puede encontrar? Pues mira, me pueden encontrar en becoformativa.es. Yo te pasaré la dirección de la web. Y ahí pueden encontrar, básicamente, es una web muy simple, pero también pueden encontrar en Instagram como chema_profe, que también te lo pasaré. También en Twitter como Chema Romero 04. Y bueno, al final en estos sitios o en LinkedIn a través de mi nombre completo, José María Romero, me pueden encontrar, donde suelo poner de vez en cuando, tú bien sabes, cositas que voy haciendo, que voy consiguiendo, anuncios, cualquier cosa. Me pueden encontrar en esos 4 sitios o a través del correo info@becoformativa.es. Yo siempre recuerdo que toda esta información siempre la dejo en un artículo de mi blog donde es más fácil, haces un clic y ya pues accedes directamente. Claro. Pues bueno, muchísimas gracias, Gracias Chema, a por ti. haberte pasado por aquí, por el podcast y por habernos contado tu experiencia, la de un Gracias. asesor, la de una necesidad que cada vez está creciendo más por estos profesores, oye, que deciden pues lanzarse con sus centros educativos, con su academia online, ¿no? Oye, necesitan que alguien les eche una mano, sobre todo en estos factores que muchas veces se escapa pues de la oferta formativa de lo que es Exacto. ser profesor, ¿no? Y que es tan importante y como tú has dicho que esto va a ir creciendo, Va es una para arriba, va para tendencia, arriba. va para arriba. Va para arriba. Pues muchísimas gracias, Y Chema, gracias por a estar ti, aquí. Sergio. Un placer. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, gracias.